Santo y bendecido día. Perla, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Por la gracia de Dios, igual bien. Qué bueno. Le vamos a dar unos minutos para que ingresen los demás. ¿Está bien? Ok. In contrast material multimedia sobre tecnolog e de la informatie en la comunicación, entre otras cosas, suscribate activa la campanita y del like. Profe, Sí. entonces serían, usted estaba diciendo por el grupo que son 4 domingos o 4 clases por cada ejemplo, por el Excel básico, el intermedio y el avanzado. Así es, correcto. Ok. Serían sábado y domingo entonces. Los domingos puede participar, pero regularmente se va a estar viendo prácticamente lo mismo. En algunos casos, depende quién avance, cómo avance cada grupo, puede que un grupo vaya más avanzado que otro. Ok. Yo pensé que habíamos acordado que el grupo tuyo se iba a conectar los sábados y por eso se crearon dos grupos. Pero al parecer que... Sí, Ajá. por eso le pregunté, porque ya sí me estuvo comentando, no sé si con ella es que usted tiene contacto, que como por más facilidad se iban a dividir en 2 sesiones, una los domingos y una los sábados. Así es, pero aquí deberían estar contigo 15 personas y, sí, y si no hay quórum, o sea que no hay 10 mínimo, la sesión no se puede hacer, o sea que tendrían que entrar mañana. Le vamos a dar, son las 10:04. Le vamos a dar, qué sé yo, hasta las 10:25. De hecho, la clase debió ponerse a las 9:30, pero yo sé que un sábado las personas quieren quedarse un poco más en cama y dije, déjame darle media hora más para las 10, que es más oportuno, ¿verdad? Sí, En todo caso, gracias por tu responsabilidad. Aunque no me escuche, yo estoy aquí, ¿oíste? ok. Vamos a esperar a ver si hay quórum para que entonces hagamos.
Lo que vamos a hacer, Perla, es que vamos a ir viendo cositas de Excel, aunque de manera informal. ¿Te parece bien para que estos Sí, 19 minutos no sean tan aburridos? sí, me parece bien. Vamos a ir viendo algunas cositas, a ver cómo hacemos algo. Excel básico. Infotep propone, Perla, en Excel básico, ¿Cómo? que Excel propone que en Excel básico prácticamente que el estudiante domine la herramienta, conozca la herramienta, pero antes de conocer la herramienta hay unos conceptos generales que hay que manejar. Conceptos generales, por ejemplo, ¿qué es una hoja de cálculo? Excel es una hoja de cálculo. Y por eso la primera definición o concepto que vemos es qué es una hoja de cálculo. Y para Excel, la definición, y para nosotros también la definición más oportuna es que una hoja de cálculo es un programa que está compuesto por filas y columnas. En Excel, un libro es un archivo en el que se trabaja y donde se almacenan los datos. O sea, Excel es un libro que es analógico a lo que es un libro de contabilidad y los libros de contabilidad tienen hojas y donde se disponen o donde se colocan los datos en el libro de contabilidad igual en Excel a ese espacio que es la intersección por de una columna que es una letra y una fila que es un número, a eso se le conoce como celda. Todas las hojas componen un libro. Señalar que como cada libro puede contener varias hojas, estas pueden organizarse dependiendo la información que contenga cada uno. Excel, y vamos a abrir Excel aquí para que tú lo veas que es cierto, Excel es finito, o sea, hay muchas personas Sí. que Como usted creen, comentaba en la clase pasada, que algunos pensábamos que era ajá, infinito, pero no tiene su límite. exacto, tiene su límite que es el final de las filas es 1.048.576. Control Chi hacia abajo y control, Y control hacia arriba llega al inicio. ujú, y control Chi, la flecha hacia la derecha. Vamos a el final de las columnas, que formaría 16.384 columnas. O sea, Excel está compuesta por 1.048.576 filas y 16.384 columnas, que es la unión o la combinación de letra XFD. Señalábamos que Excel lo que hace, que luego que llegamos a la Z, comienza a intercalar la combinación A, B, AC, AD. Cuando llegue a Z, vuelve entonces a B, BA, BB, BC y así sucesivamente. ¿Lo recuerdas? Sí, igual cuando usted comentaba como para la selección de las columnas, que se seleccionaba, un ejemplo, el shift y la flechita hacia abajo y se iba seleccionando todo. Y si era inverso hacia arriba, pues con la flechita que va hacia arriba. Exactamente. También vimos cómo seleccionar una fila y también cómo seleccionamos una columna. En este caso, como las filas están todas seleccionadas, control y barra espaciadora. Seleccionamos totalmente la columna, ahí está seleccionado. Si queremos seleccionar, por ejemplo, la fila 4, entonces presionamos Chi y barra espaciadora. Hablamos también de cómo tabulamos. Tabular es insertar datos en una celda. Con Enter yo tabulo hacia abajo. Con Chi Enter me devuelvo. Con Tab tabulo hacia la derecha.
Conchita, me devuelvo. ¿De acuerdo? Sí. Veo que ahí se agregó otra persona. ¿Quién es? Tenemos a Perla, María Elena y Yoleni. Todavía no hay quórum, pero igual vamos a avanzar un poquito viendo algunas cosas acá. Ok. Em, En esta área se le conoce como área de trabajo. Señalar, Excel, igual que las demás herramientas del paquete de oficina, está distribuido en pestañas. En algunos autores la llaman cintas de opciones. Es la cinta de opciones a lo que hago referencia es archivo, inicio, insertar, dibujar, disposición, fórmulas, todas esas que están por acá. Hay alguna de estas que puede que tú no la tengas activa porque se activan en la pestaña de archivo o en la pestaña de inicio, más bien opciones. Por acá yo puedo habilitar algunas de las opciones que trae ocultas, que vienen ocultas. En personalizar cinta de opciones. Por acá, por ejemplo, programador no está en la cinta de opciones ahora. Miren, no está. Archivo, inicio. Si yo le pongo el cotejito acá, pues automáticamente esta que no está se va a habilitar. Mírenla por acá donde apareció. ¿La ven? Y así yo puedo agregar o quitar pestaña o cinta de opciones. Cada cinta de opciones tiene bloques, está dividido en bloques. El primer bloque es el de portapapeles. El de portapapeles contiene las funcionalidades de pegar, cortar, copiar y copiar formato. Hola, ¿alguien quiere activar su micrófono? Profe, Adelante. ¿puedes repetir la parte de agregar o quitar de las ventanas, La de cinta las de opciones. pestañas? Ajá. Te vas a archivo. En mi caso, acá sale más, pero esto es por la dimensión del monitor, el segundo monitor. Te va a salir abajo opciones. Todo estos nombres te van a salir hasta opciones, cuenta y opciones la última. No, este botoncito de más no le sale en una pantalla normal. Entonces, opciones y en opciones, entonces hay una funcionalidad o una opción que se llama personalizar. Y en personalizar acá están todas las pestañas. Estas son todas las pestañas que si ustedes la ven, están todas habilitadas acá arriba porque tienen el cotejito. La última es Acroba, míralo ahí. Ayuda, complementos, programador, que es la que acabo de habilitar, y así sucesivamente. Pero lo interesante de esto no es solo que hay pestañas ahí, sino que tú puedes agregar un nuevo grupo o una nueva pestaña. Por ejemplo, si yo le doy a nueva pestaña y a esto le digo cambiar nombre y le voy a poner mi nombre para que se vea que realmente es algo que creé yo. Le voy a poner como icono de visualización de la pestaña esto y le voy a dar a aceptar. Y a esa pestaña le voy a agregar la funcionalidad de filtro, agregar, calculadora, agregar. Suponiendo que estas funciones son las que yo más frecuento utilizar y están ocultas, no están visibles. Formato está visible, vamos a utilizar otra. Inmovilizar, que no está visible. Insertar celda. Y ahí están. Ahí tengo cuatro funcionalidades que le agregué a esta nueva pestaña. Si yo le doy a aceptar, automáticamente se me agregará la pestaña. Miren acá, nuevo pestaña. ¿Cómo se llama el bloque? ERI. ¿Lo ven ahí? Y ahí me aparecen las funcionalidades que yo acabo de agregar. Vamos a cambiarle el nombre ahí donde dice nueva también para que sea más interesante. ¿Habían hecho algo parecido? No. Nueva pestaña. Aquí le voy a poner pestaña ERI. Eric. Aceptar.
y aceptar. Entonces miren ahora cuando entramos al software, pestaña Eric. Y acá nada más tengo un bloque que se llama Area Bar, que ese bloque yo lo puedo poner el nombre dependiendo de lo que contenga o crear varios bloques y utilizar y colocar las funcionalidades que yo más utilizo en mi forma de trabajo. Dependiendo de cómo yo me maneje en la herramienta, funcionalidades que pueden que haya que dar varios pasos para encontrarla, yo la puedo personalizar, agregar en esta área y así tener más fácil accesibilidad a cada una de ellas. ¿De acuerdo? Para quitarla, archivo, opciones, personalizar cinta, entonces le vamos a quitar. Y ahí se fue, aceptar y ya ahí desaparece. ¿Lo ven? Esto es importante manejarlo, pero no abusar de ello porque puede deshabilitar algo y luego no saber cómo volver a retroceder. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, entonces, retomando, en Excel las filas están representadas con números. Y las filas son celdas o grupos de celdas que van en dirección horizontal y se encuentran organizadas, como ya señalé, por número. Entonces, las columnas son celdas que van en orientación vertical y que se organizan por letras. Y ya vimos que esto, los números son 1.048.576 y que las columnas forman la combinación XFD, que representaría 16.384 filas, perdón, columnas. Entonces, la celda es la unión de la columna, el nombre de la columna, por el número de la fila. Eso es una celda. Esto es una celda, la celda B2. Esta parte es un lugar único donde se pueden introducir datos. O sea, los datos que yo tenga acá, por ejemplo, A, no son los mismos datos que yo voy a contener en la fila 3. Igual de manera horizontal. Por ejemplo, A no es, vamos a cambiar acá un número y acá otro número. No son los mismos datos. O sea que la celda es eh, el espacio único o lugar único donde se pueden introducir un datos o varios tipos de datos. Excel acepta datos texto, datos numéricos, fecha, la vimos creo, por ejemplo, hoy, que es una de las pocas funciones de Excel que no tiene argumento, el argumento es lo que va dentro del Dentro de paréntesis. paréntesis. Ajá, exactamente. Miren ahí la fecha. Vamos a replicarla hacia abajo. Y lo otro es hora. Las 10:20 son. Vamos a poner y 0 segundos. Estos son los cuatro tipos de datos que se pueden introducir en Excel. El texto que Excel por defecto lo alinea a la izquierda. Los números que Excel lo alinea a la derecha. La fecha, como es un número, la fecha, una fecha es un número. Por ejemplo, para que lo veamos de una vez, yo voy a escribir aquí el número 16.584. Vamos a poner el número de columna 16.384. 16.384 representa una fecha contando desde el 1900 hasta el 2025, los días que han pasado. Eso es una fecha, una cantidad de días a partir del 1900. ¿Cómo yo sé qué fecha caería esto? Pues dándole a esa celda formato fecha corta, eso caería el 8 de noviembre de 1944. Mírenlo ahí. Si tú quieres saber la cantidad de días que tú has vivido, pues tú nada más tienes que la fecha actual restarle la fecha en que tú naciste. Y ahí te daría la cantidad de días que tú tienes de vida. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Entonces, la referencia o la celda tiene una referencia que es el nombre. Esa celda donde está la fecha
8 del mes 11 de 1944, la referencia aparece por acá en el cuadro de nombre, es la D5. Celda D5, que es la letra de la columna y el número de la fila. También yo puedo verificar en qué celda estoy, porque la columna se resalta con un gris más oscuro y pone una raya de relieve verde. Y lo mismo pasa con la fila. Se resalta se resalta con un gris más oscuro y en la parte derecha de la fila tiene un relieve. Esas son las dos formas de ver la referencia de la celda. Otra cosa que nos faltaría es aprender qué es un rango. Un rango es cuando hay dos o más celdas seleccionadas. Y aquí vamos a ver el cursor cómo se comporta de manera diferente. Cuando yo voy a seleccionar, para seleccionar un rango de celda, yo me coloco desde el centro de la celda, en el espacio blanco, desde el centro de la celda. Con clic presionado, clic sostenido, arrastro o hacia abajo o hacia la derecha. Si hay dos o más, de dos o más celdas en adelante seleccionadas, eso se conoce como rango de celda. O sea que un rango de celda es una colección definidas por ti, por el usuario, de celdas. Y esto es con el fin de marcar el área de contenido. Es decir, es la selección de dos o más celdas en dirección horizontal o vertical. Aquí yo la tengo de manera vertical, la G hasta la J, y de manera horizontal desde la 3 hasta la 7. O sea, fila 3, perdón, hasta la 8, hasta la fila 8. Y de manera vertical desde la G, H, I hasta la J. Esto es un rango de celda. Ya faltaría para abarcar el área de trabajo de Excel las hojas de trabajo por acá abajo. ¿Qué dice en esa parte ahí que yo estoy señalando? Hoja uno. Hoja 1. ¿Y acá qué aparece? ¿Qué símbolo aparece? Un momento que no lo visualizo. ¿Y qué dice? Ah, no veo ahora, profe. Ahí está el signo de Aparte más. más, maestro. Exacto, gracias María. Entonces, este signo de más que ustedes creen que, ¿para qué se utilizaría? Para agregar una nueva hoja. Para agregar una nueva hoja. O sea, en versiones antiguas de Excel solo permitía 255 hojas. En las versiones más recientes y en la de la actualidad, que es Microsoft 365 Copilot, Excel, es infinito, permite infinito. Claro, Excel, dependiendo de las funcionalidades que tú apliques, y si aplicas macros, tablas dinámicas, entre otras funcionalidades, no es correcto agregar tantas hojas porque esto, cuando tiene programación, ralentiza o ralentiza el ordenador. Dependiendo de la configuración que tenga tu ordenador, te va a permitir la cantidad de hojas, pero es realmente infinito. La hoja, que es esta parte, el área de trabajo, es el espacio donde se desarrollan las tablas de los datos. Una tabla, para que corresponda, la tabla debe tener los campos o encabezado de columnas, valga la redundancia, en las columnas. Y los registros o filas deben estar, valga la redundancia, en las filas. O sea, en fila, los campos en columna, por ejemplo, nombre, apellido, edad, dirección, teléfono, correo electrónico, representan las columnas o campos. Y la inserción, nombre, Eria Ibar, edad 40 años, bla, 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 y así sucesivamente, representa los registros. En Excel no puede haber un registro totalmente en blanco. Y lo mismo, no puede haber un campo o una columna totalmente en blanco. Porque a la hora de seleccionar, por ejemplo, yo voy a introducir acá valores. Voy a agregar el valor número 43. Seleccioné ese rango de celda. Escribí el número 43 y presioné control enter. Y ahí me va a agregar ese valor replicado. Yo voy a poner acá nombre,
apellido, suponiendo que los datos que están abajo cumplen con ese requisito. No, ahora mismo no están edad, dirección, teléfono y sexo. Suponiendo que esta es una tabla. Y acá yo introduje esto. Y acá hice un salto. O sea que un registro lo dejé totalmente en blanco. Acá yo voy a introducir el número 22 en todo. Si ustedes ven, está dentro de las columnas, pero hay un registro totalmente en blanco. Si yo quisiera seleccionar esta base de datos con control asterisco y que, yo no puse 22, puse 2, y que el número 2 quede afectado, pues con control asterisco, él no me va a seleccionar ese registro, miren. Y eso es un detalle. Usted dirá, profesor, pero se puede hacer de manera manual así. Eso es cuando son pocos datos. Imagínate que sean, vamos a suponer que sean 100.000 datos. Yo voy a arrastrar hasta el número 100.000. Mírenlo, miren todo el tiempo que llevo y no he llegado al 1000. Miren, ahora fue que llegué No. al 1000. Dígame. ¿Cómo fue que usted dijo que se selecciona, por ejemplo, si tengo un solo número y poner ese número en el rango de celda que yo selecciono? Lo repito. Voy a borrar estos números todos y lo vamos a hacer de nuevo. Miren acá. Perdón. Delete. Ahí borré todo. Ok, voy a seleccionar este rango de celda, este pequeño ranguito aquí. Desde la fila 4 hasta la fila 12. Aquí introduzco el valor 43. No hago enter ni nada para que él me replique el mismo valor en las demás celdas. Presionamos la tecla de control y le damos a enter y automáticamente él va a el valor, la letra, el número, lo que sea, lo va a colocar en todas las demás. Por ejemplo, una letra acá, la letra A, control enter y ahí va a estar la A en todos. O sea que cualquier valor de los datos que se permiten en Excel, que son números, letras, fecha y hora. Esos son los datos que se pueden insertar en Excel, profesor. Y las funciones. La función es un conjunto de números, símbolos y en algunos unos casos letras. Y para borrarlo entonces, Lo tengo seleccionado, le doy clic a delete y automáticamente ahí se borraría todo. ok. Eso es para borrar un grupo de datos. Entonces, le decía que para seleccionar, si esto estuviera, si esto estuviera, miren qué pasaría aquí. Aquí hay un valor. Vamos a quitar este valor de aquí porque está uniéndome esto. Entonces, control asterisco, ahí yo selecciono. Ahí él debió seleccionar la base de datos completo hasta aquí abajo porque eso está en el mismo rango de la base de datos, o sea que está desde la columna G hasta la columna L. Quiere decir que eso pertenece, pero al dejar un registro totalmente en blanco, pues Excel se para ahí. Imagínate que tú tienes 100.000 datos, tú no lo vas a seleccionar arrastrando así. No hay manera porque tardaría más de 20 minutos tratando de llegar al 100.000. Entonces, para poder seleccionarlo total, hay gente que lo hacen o con control E o con control asterisco. Cualquiera de los, hay alguna, la que siempre funciona es control asterisco, porque control E en algunas configuraciones puede que funcione, en vez de control E, funcione control A. Entonces, dependiendo cómo tú lo tengas configurado, puede que te dé ese errorcito, ese detallito. Entonces, miren qué pasa si yo muevo esta base de datos. Desde el centro, estoy en modo selección. Para modo movilizar, tengo que ponerme en el relieve con el cursor con cruz puntiaguda y lo voy a arrastrar hacia la fila de arriba para mover este contenido y pertenezca directamente a la base de datos. Aquí está, ahí está, ahí ya quité el espacio, miren. Entonces, si yo hago ahora control asterisco, se va a seleccionar la base de datos completo, véanla ahí. ¿De acuerdo?
De acuerdo. Entonces, ya por último, porque somos tres personas y no hay quórum. Le decía a Perla al principio que íbamos a hacer algo para que ella no entrara en vano. Les recomiendo que mañana entren al encuentro. Yo voy a tratar de compartirlo en los dos grupos, pero igual yo voy a hablar con, me parece que Noelia, para que hable con ustedes, porque no podemos hacer un encuentro con faltando tantas personas y ustedes fue que eligieron el día, que de hecho este día no es, y el domingo también, no es un día que a mí me favorecería, pero yo decidí hacer el compromiso y aquí estoy. Y estuve, y Perla puede dar fe y testimonio, yo estuve antes de la hora, ¿verdad que sí, Perla? Sí, O sea que el grupo, y les recomiendo a ustedes, señores, el profesor hizo algo, pero no dio la clase completa porque solo habríamos tres. Ustedes tres que están conectadas están llamadas a eso, porque si el grupo no va a responder, pues entonces ustedes tres se unirían al otro grupo y yo no hago encuentro los sábados y me ahorro este tiempo. Lo determino para otra cosa. Yo quería salir a montar bicicleta en la mañana temprano, pero sabía que si iba a salir puede presentarse cualquier inconveniente que me retrase y entonces eso me dificultaría. Yo los domingos monto y por esta clase que vamos a dar los domingos igual voy a tener que hacerlo en la tarde, ver si saco una hora y salgo a ejercitarme. ¿De acuerdo? de acuerdo, maestro. Entonces, ¿qué nos falta? Ya hablamos de la cinta de opciones, hablamos de los tipos de datos. Algunos autores nada más dicen que hay tres tipos de datos. Ellos señalan que hay datos numéricos, que es una fecha y una hora de un dato numérico, datos alfanuméricos, o sea, letras y números y fórmulas. Esos son algunos autores. Otros dicen que son texto, número, fecha y hora. Pero si ustedes analizan, se conjugan, o sea que serían lo mismo. De la parte del área de trabajo ya vimos que está distribuido en cinta de opción y que cada cinta de opción tiene un bloque. Por ejemplo, en la cinta de opción inicio está el bloque portapapeles, fuente, alineación, número, estilos, celdas y así sucesivamente. Y cada uno, si usted se traslada, cada cinta de opción va a tener un bloque diferente. Por ejemplo, insertar tiene el bloque tablas, controles, gráficos y así sucesivamente. Em, ¿Qué otra cosa? Vamos a ver. Vimos el área de trabajo, que es esta parte que está acá y que está distribuido por columna y por fila y que la intersección de una fila y una columna a este espacio se le conoce como celda. Por acá vimos que se pueden agregar una infinidad de hojas. Por defecto viene en hoja uno, libro uno, hoja uno. Esto se cambia el nombre, igual a la área de la hoja. Acá haciendo doble clic yo le puedo cambiar. Por ejemplo, esto es una prueba, enter. Inclusive le puedo dar un color dependiendo si yo utilizo un pie de página explicando. Le puedo cambiar el nombre, le puedo cambiar el color de la pestaña. Vamos a elegir un azul. Si yo creo otra pestaña, miren cómo esta se pone de color azul. O sea que yo puedo personalizar y hacer esto más bonito, perdón. Por acá en la pestaña de archivo, así es que abre Excel al principio. Por acá hay plantillas prediseñadas y hay una plantilla que es libro en blanco, que es la que se selecciona por lo común para realizar un nuevo libro. Y también podemos ir al menú inicio, nuevo. También podemos vamos hacia atrás, desde aquí también perdón, desde aquí mismo, nuevo libro o seleccionando esto. También podemos crear un libro nuevo desde la área de trabajo presionando control U. Miren ahora, libro 2 hoja uno. El que está abajo es
Libro uno, prueba y hoja 2. O sea, yo puedo crear libros desde Excel, abro un libro nuevo presionando Control U. No se ve acá, ya para eliminarlo. Excel va enumerando y le va dando nombre posible al libro a medida que yo voy abriendo. Como abrí el libro 2, si yo doy de nuevo Control U, el que va a abrir ahora es libro 3. Mírenlo ahí. Si yo abro otra vez, Control U, libro 4, libro 5, libro 6. ¿Lo están viendo? Sí, maestro. Y así sucesivamente. En la celda yo me puedo movilizar con Enter hacia abajo, Chi Enter hacia arriba, también con las flechas del cursor hacia abajo, o sea, la flecha hacia abajo, la flecha hacia arriba, flecha a la derecha, flecha a la izquierda. Esta es la forma de movimiento utilizando el teclado. El ancho de la columna viene preestablecido. Si yo hago clic acá en la letra y busco ancho de columna, botón derecho, ancho de columna, viene preestablecido en 10.71. Pero yo puedo variar esto. Lo voy a poner el doble de tamaño, 20.21. Aceptar. Ustedes verán ahora cómo automáticamente el ancho de la columna va a variar. 10.71 es lo mismo que decir, este ancho es lo mismo que decir 80 píxeles. También se puede modificar el ancho de la columna desde la intersección de una columna y otra hacia acá. Por ejemplo, voy a poner más pequeño. Ahí está la columna E más pequeña. O sea y dependiendo también el contenido, por ejemplo, si acá yo tengo el contenido, mi nombre y mis dos apellidos, ustedes notan que excede el tamaño de la celda F, o sea, de la columna F, fila uno. Excede, pasa hasta la columna G. Entonces, haciendo doble clic acá en la intersección, doble clic rápido, automáticamente él autoajusta al tamaño del contenido de la celda. El tamaño mayor que haya en la columna es ese el que se va a aplicar. Por ejemplo, vamos a dar control Z para volver hacia atrás. Y aquí yo voy a escribir solamente Eric Aybar, que cabe. En la de abajo voy a escribir, perdón. En la de abajo voy a escribir solamente Eric. Eric, que también cabe. Y en esta voy a escribir uno, que es más pequeño. Entonces, si yo hago doble clic, él va a autoajustar al tamaño mayor. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Doble, entonces colocamos el puntero Acá en la intersección. encima ahí y le damos doble clic. Doble clic y él autoajusta. Chicas, para no hacer nada hicimos mucho, ¿eh? Gracias por conectarse, pero con solo tres no podemos seguir avanzando. Y de hecho todavía estamos en espera de que la plataforma la suban para poder subirle el contenido. O sea, que pierdan cuidado. Sí se va, por favor, si pueden conectarse mañana, que puede ser que esto lo veamos y avancemos un poco más, porque vamos a dedicarle un poco más de tiempo, eso sí. Pero ya por hoy estaría más que suficiente. ¿De acuerdo? De acuerdo. De Pues acuerdo, profe. nada, pues nada, pasen buen día y si Dios quiere nos vemos mañana. Adiós, Juan. Gracias. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, maestro. Profe. Discúlpeme, se interrumpió aquí la conexión, no sé qué pasaría, tuve que resetear el módem y por eso tardé tanto. Quedé en que la cantidad de columnas que tiene Excel, ¿verdad que sí? Dígame que me están oyendo bien y que la pantalla se está figurando ahora. Sí, maestro. Ok, Sí, entonces por acá, maestro.
Por acá ustedes ven el número, o sea, de la cantidad de columnas. Lo ven ahí en el círculo. ¿Quién lo lee la cantidad? ¿Quién lo lee, chicos? Chicos, ¿quiénes leen en la cantidad de filas que estoy señalando ahí? Deben retroalimentar para saber Yo, si yo... maestro, Adelante, por favor. ahí dice que hay 1.048.576. Eso es correcto. Entonces, para hacer eso, recordando, control y la flecha hacia abajo. Para ver el número de filas es la combinación, perdón, de columna, es la combinación XFD. La combinación XFD, que es esto que se ve aquí a la derecha, en la parte superior derecha, mírenla ahí, es la cantidad de 16.384 columnas. Excel tiene 16.384 columnas y 1.048.576 filas. Esto es recordando. Aquí volví al inicio, control y la flecha hacia la derecha. Em, Estas son parte de las características de la hoja de cálculo. Un archivo o una hoja de cálculo, o sea, Excel, viene como con características que vi al principio cuando lo abrimos. Dice acá arriba, libro uno. Acá arriba, miren, no hay libro uno. Y acá debajo, hoja uno. En versiones antiguas permitía 255 hojas. Ya en versiones más recientes, como la Microsoft 365 Copilot, Excel, permite infinito. O sea, no es finito. Las filas son horizontales y se encuentran organizadas por número, las columnas son verticales y se encuentran organizadas por letra. La celda es la posición mínima o el lugar único donde se colocan o se pueden introducir los datos o un dato en una hoja de cálculo. Podemos decir que es la unión de una fila y una columna, eh, o al revés, porque la columna se coloca primero, la letra se coloca primero. B2, por ejemplo, en este caso yo me encuentro en la celda B2. En general, las celdas se representan de forma rectangular. Esto es un rectángulo. Cuando yo tengo una celda seleccionada, hay un relieve de color verde y en la parte inferior derecha hay un cuadrado perfecto que me permite, si yo tuviera un valor ahí, replicarlo, o si yo tuviera varias celdas seleccionadas, me permite crear una serie de valores. Lo que hago referencia es, tengo un valor en esta celda. Si yo quiero replicar este valor, arrastro hacia abajo desde esa parte. Otra forma es, por ejemplo, si acá tengo un uno y un 2, puedo crear una serie seleccionando desde el centro. Con la cruz en blanco arrastro hacia abajo y en la parte inferior de esas dos celdas seleccionadas dejo clic izquierdo presionado y arrastro, y ahí creo una serie que va a incrementar de uno en uno. Cuando tengo más de dos celda seleccionada, como en este caso, a eso se le conoce como rango de celda. O sea, que un rango de celda es una colección de celda definida por dos celdas. La celda del inicio, la A1, perdón, la B1 y la celda del final, la B15. Eso se representaría en Excel así. B1 aparecería 2 puntos, B15. Eso me indica a mí que ese rango está contemplando desde la celda B1 hasta la B15 y lo que esté dentro de la B1 y la B15 está afectado o contenido. ¿De acuerdo? Hasta el momento, ¿alguna pregunta, duda? ¿Pregunta, chicos? ¿Está todo claro? Sí, profe, todo claro. Muy bien, entonces vamos a borrar esto. Por ejemplo, si yo tengo un rango de celda y quisiera borrarla toda, se la selecciono y le doy a la tecla delete o suprimir. Delete o suprimir, por ahí voy.
este espacio acá donde se crean las tablas o donde se desarrollan las tablas de datos en Excel, está compuesto, ¿verdad? Está numerada las filas y las columnas ordenadas en orden alfabético. También podemos decir que son páginas que contienen la información de cálculo. Por acá yo puedo pasar de una hoja a otra dándole al signo de más. E incluso yo puedo estas hojas nombrarlas, por ejemplo, inventario. Por acá venta, por ejemplo. Ventas. Por acá, vamos a poner compras. E incluso puedo darle hasta color a esto. Botón derecho, color de la pestaña. Por ejemplo, vamos a poner a compras roja, venta azul. Botón derecho, color de la pestaña, azul. Inventario en verde, color de la pestaña, verde. De tal manera que tengan una representación. Mírenlo acá. Puedo mover de lugar una hoja dentro de, y cada hoja de esta es independiente, pero puede ser dependiente de otra hoja las funcionalidades. Por ejemplo, si yo tuviera acá el valor 18 por ciento y acá yo tengo en inventario, yo tengo un valor, por ejemplo, 5.000 y quiero el porcentaje calculado acá, entonces haría igual esta celda por, lo puse en venta, esta celda de acá. Enter, entonces allá me habría calculado el 18% de 5.000 son 900. O sea, que esta función depende de la hoja ventas. Y allá arriba me lo coloca, miren, ventas, que significa la hoja, y C2, que es la celda en la hoja de venta, donde se encuentra el valor constante que estoy utilizando para calcular, en este caso, 18%. ¿Se entendió? Sí, Ok. Los datos, hay diferentes criterios o conceptos de los datos que permite Excel. Algunas personas dicen que Excel permite datos numéricos, datos alfanuméricos o alfabéticos, eh, fórmula, por ejemplo, suma. Vamos a hacer una suma. Vamos a suponer que aquí hubiera un valor. Vamos a sumar la A1 y la 2, la A y la A2. Vamos a poner un valor aquí para que se haga la suma. Miren, no hay 1 más 2 son 3. En algunos casos, algunos autores dicen que Excel permite datos numéricos, datos alfanuméricos y fórmulas. Otros autores señalan que en Excel se permiten números, letras, fechas. Voy a utilizar una función acá, una de las pocas funciones que no tiene argumento, y horas, que los demás inserción de datos que Excel permite son la conjugación o de números y letras y símbolos, estos cuatro. Algunos dicen que tres, otros dicen que cuatro. Igual, son los únicos datos que podemos insertar en Excel. Excel, igual que todas las herramientas del paquete de oficina, está constituido por acá arriba. Primero, la barra de acceso rápido, que es esta barra que está por acá. Luego el nombre del libro, que si por ejemplo yo presiono Control U, ahí va a decir ahora libro 2 porque acabo de abrir otro libro. Si sigo presionando Control U, voy a ir abriendo. Excel hace esto para evitar renombrar un libro, porque cuando yo creo un libro con el mismo nombre, el libro que estaba guardado con ese nombre se pierde si está en la misma ubicación. O
sea, no puede haber dos archivos con el mismo nombre en la misma ubicación en la computadora. Eso no se permite. Porque el libro más reciente, cuando lo guarde, va a sobreescribirse y va a borrar el contenido del otro. Eso está claro. Entonces, barra de título, donde me dice el nombre del libro, que en este caso Excel viene con libro uno, porque Excel es un libro, porque Excel representa un libro de contabilidad y los libros tienen hoja, por eso estas hojas aquí abajo. Y guión, que te dice qué tipo de archivo es. Por acá, un cuadro de búsqueda, para hacer búsqueda dentro de la aplicación, por acá la cuenta en la que está y los botones de acciones. Más para abajo entonces viene lo que en Excel se llama como cinta de opciones o pestaña. La primera pestaña es archivo, así es que abre Excel. Esa es la primera vista. Cuando tú abres Excel, así es que abre en la pestaña archivo. De la siguiente pestaña es inicio, insertar, dibujar, disposición, fórmula. Estas pestañas se pueden personalizar. Lo vamos a ver ahora. ¿Alguien ha personalizado las pestañas en Word, Excel o PowerPoint? No. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, pestaña o cinta de opciones. Y cada pestaña de esto tiene el grupo de herramientas o bloques o grupos. Grupo de herramientas, porque en cada grupo de herramientas, por ejemplo, en la pestaña inicio, el primer grupo de herramientas se llama portapapeles. El siguiente fuente. El siguiente, ¿cómo se llama? ¿Quién lo lee? Alineación, El siguiente, número, siguiente, Estilos. celda, edición y así sucesivamente. Esto puede variar, lo podemos personalizar. Vamos a personalizar. Para hacer la personalización de la cinta de opciones o de los grupos de herramientas, la hacemos presionando archivo. Esto no le va a salir a usted así. Acá le va a salir completo. Esto es por la dimensión, por el tamaño del el segundo monitor que yo estoy utilizando. Le va a salir, después de cerrar, va a salir cuenta y opciones. Ese botoncito de más a ustedes no le aparece. Entonces, en opciones, archivo, opciones, por acá personalizamos la cinta, donde dice personalizar cinta de opciones. ¿Lo leen ahí? Sí, maestro. Sí, Entonces nos vamos acá a agregar nueva pestaña. Ustedes ven que acá dice cinta y por acá dice pestaña. ¿Por qué? Porque cada una de estas se le puede denominar cinta o se le puede denominar pestaña. Entonces vamos a crear una nueva pestaña y le vamos a cambiar el nombre. Vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner Eric Aibar para que ustedes vean que realmente es algo creado por el usuario. Y en el grupo le vamos a poner, cambiar el nombre y le vamos a poner opciones rápidas. Acá le voy a poner un icono de representación de esta funcionalidad y le voy a dar a aceptar. Entonces, por acá yo voy a agregar funcionalidades que no están visibles, que probablemente yo utilice con mucha frecuencia. ¿Para qué hago esto? Para tener más agilidad, flexibilidad y eficiencia a la hora de trabajar con la hoja de cálculo. Funciones que yo utilizo con frecuencia, entonces no tengo que estar haciendo varios pasos para encontrarla. Aceptar. Y por acá ya ustedes pueden ver que hay una pestaña que se llama Eri Aibar y que tiene las funcionalidades que yo agregué. Calcular ahora, combinar celda. ¿La ven? Y este bloque o el grupo de herramientas se llama opciones rápidas. La pestaña o cinta de opción se llama Eri Aibar. El grupo de herramientas se llama opciones rápidas. ¿Se entendió esa parte? Sí, entendido, profe. Yo la voy a eliminar porque no necesito realmente utilizar esto. La selecciono y le voy a dar a quitar. Esto ustedes lo pueden personalizar y cada una de las cintas la pueden personalizar. Funciones que ustedes, por ejemplo, de portapapeles no utilicen, la pueden o agregar o quitar.
Claro está, no les recomiendo que modifiquen muchas cosas porque pueden desconfigurar totalmente la hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, retomando, ya vimos la parte de arriba. Esto es barra de herramientas de acceso rápido. Esto es la barra de título. Esto que están acá, archivo, inicio de la cinta de opciones. Esto es un control de búsqueda. Esto es la cuenta a la que está eh, eh, combinada o agregada este paquete. Y estos son funciones o botones de acción: minimizar, restaurar y cerrar. Entonces hablamos de los grupos de herramientas. Cada grupo, cada cinta de opciones tiene grupos de herramientas diferentes. Por acá tenemos portapapeles, fuente, ya lo vimos. Y bajamos, ya vimos estos tres elementos: la parte verde, la cinta de opciones y el grupo de herramientas. Ahora bajamos acá a la izquierda. El primer elemento que aparece se llama cuadro de nombre. Esto me indica la celda seleccionada. Por ejemplo, miren cómo va a ir cambiando dependiendo de dónde yo coloque el cursor. Ahí estoy en la celda D4. ¿Lo pueden ver? Sí. Cuadro de nombre. Si me traslado hacia acá, se llama área de trabajo. Por acá abajo está la barra de estado. Por acá. Esto que se ve acá que dice listo, hoja 1 de 4, porque tengo 4 hojas. Estadística del libro. Todo esto se le conoce como barra de estado. Por acá arriba tenemos las hojas activas. La hoja activa siempre va a estar seleccionada y con una raya verde debajo. Por ejemplo, miren ahí, rayita verde debajo, un relieve, mírenlo ahí. ¿Ven cómo cambia? La hoja activa siempre tiene esa rayita verde. Así se identifica. Por acá tenemos la vista de el libro. La primera vista es normal, la siguiente es diseño de página. Eso va a ir variando, miren, a medida que yo me traslado, y cada uno tiene una funcionalidad determinada. Por acá está el botón de zoom, o sea, de aumentar o disminuir el área de trabajo. Todo va a depender de lo que yo quiera hacer. Por acá tenemos una barra de desplazamiento. Y ya acá volvemos a lo de herramientas. Esta es el área de trabajo de Excel desglosada. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, seguimos entonces. Entonces ya vimos que la pestaña inicio para explicar cada una de las instrucciones que contiene el menú portapapeles o el grupo de herramientas, para decirlo con el nombre exacto: portapapeles, fuente, alineación, número, estilo, celda, edición, confidencialidad, complementos, datos y Adobe Acrobat. Eso en la mayoría de ustedes no lo van a tener porque esos son complementos que se agregan. En la cinta de opción insertar está tabla, ilustraciones, controles, gráficos, mini gráficos, filtro, vínculo, comentario, texto y símbolo. En la de dibujar está herramienta de dibujar, herramientas de dibujo, convertir, reproducir. Esta tampoco puede que ustedes la tengan activa. En la de disposición está tema, configuración de página, ajustar área de impresión, opciones de la hoja, organizar. Y así sucesivamente, cada una de estas cintas va a tener un combinado de grupos de herramientas. Ya sabemos que, mencionando, repitiendo, que el área de trabajo es la parte que contiene la ventana, o sea, esta parte de acá, que la característica principal es que está en cuadrícula, pero esas cuadrículas son para representar dónde termina una celda, dónde se separa una celda y dónde se separa una fila. O sea que si yo le doy a imprimir,
esas rayitas que ustedes ven visible ahí no se verían, no saldrían en la hoja, saldría totalmente en blanco. Para que las rayitas se vean, yo tengo que crearla. Para crearle rayita a una tabla, tengo que seleccionar el área y por acá en la pestaña inicio, en el grupo de herramientas fuente, por acá hay un recuadro. Aquí yo le digo todos los bordes. Si yo le diera a imprimir, ese recuadro va a salir tal cual, así de color negro o del color que yo haya seleccionado. Para yo trasladarme entre celdas, lo puedo hacer con Enter para abajo, con G Enter hacia arriba o con las flechas del teclado. Con la flecha hacia abajo me muevo. Con la flecha hacia arriba voy para arriba. Con la flecha a la derecha me voy a la derecha. Con la flecha a la izquierda me voy a la izquierda. O sea que hay funcionalidades para hacerlo. Con tabulación también, la tecla tabuladora me voy a la derecha. Con Shift presionado y la tecla tabuladora me voy hacia lo opuesto. En la intersección, en la separación de una columna y otra, por ejemplo, columna A y columna B, si yo me coloco acá, yo voy a agregar, miren, Eric Aybar Camilo. Si ustedes notan, Eric Aybar Camilo, o sea, mi nombre, supera el espacio que tiene la columna A y se interpone en la columna B. Eso no puede estar así. Entonces voy a escribir por acá solo Eric Aybar. Eric Aybar, vamos a borrar el Camilo. Si dejo Eric Aybar, ustedes notan que sí cubre el espacio, pero voy a escribir solo Eric y ustedes van a notar que Eric sobra mucho espacio, pero en la primera no. Entonces, para que Excel autoajuste a la palabra o al grupo de palabras de mayor tamaño en la celda, nos colocamos en la intersección de la columna A y la columna B, esta separación, esta rayita separadora. Cuando el cursor se ponga con esa cruz, en la derecha y la izquierda con punta, hacemos doble clic y automáticamente Excel ajusta el ancho de la columna. El ancho de la columna yo lo puedo verificar que es 10.71 haciendo botón derecho encima de la letra de la columna y buscando acá donde dice ancho de columna. Por acá está 10.71 que en números de píxeles, eso serían 80 píxeles. Ese ancho se puede modificar. Por ejemplo, esa columna, si yo la quisiera tener en 40, eh, en 40 milímetros, centímetros, lo coloco el 40 y miren cómo automáticamente él modificó el ancho total de la columna. Pero igual yo lo puedo hacer arrastrando. A medida que yo voy arrastrando, me va diciendo ahí, miren los píxeles, ven. Ahí está, 10.71 que es 80 píxeles. Así yo cambio el tamaño de una columna. Lo mismo pasa para el ancho de la fila, colocándome en el cambio, en la rayita que divide a un número de otro. Yo puedo por acá, por ejemplo, anchar el alto de la columna. O más bien cambiar el alto, no anchar. Si hago doble clic en ella, Excel autoajusta. Hay veces que yo quiero dejar la columna con el tamaño que viene predeterminado. Vamos a hacer botón derecho y vamos a el ancho de la columna, vamos a ponerlo en 10.41, que es, perdón, 10.71, que es el ancho predeterminado, que son 80 píxeles. Y que esto no se superponga a la siguiente celda. Entonces, para eso, seleccionamos la celda y nos vamos por acá. Y automáticamente Excel lo que hace es que ajuste el contenido de esa celda al alto que necesite. ¿De acuerdo? Yo tomé la fila uno y se me olvidó que en la fila uno iban lo encabezado de la tabla, lo que se llama campo en una base de datos. Entonces, para agregar una fila total encima, lo puedo hacer de dos maneras. Selecciono la fila con Shift barra espaciadora. Ahí está la fila.
Y con control más, yo creo la fila. Mírenla ahí arriba. Repito, selecciono la fila, chi barra espaciadora. Ahí se selecciona totalmente la fila. Y con control más agrego. O puedo hacerlo también. Me voy encima del número y hago botón derecho, insertar. Y simple y llanamente ahí agregué una fila. Lo mismo pasa con la columna. Si la columna A, yo debí colocar otra cosa, la selecciono. Una columna la selecciono con tecla taja control y barra espaciadora. Con control más, yo agrego una columna. Mire ahí, todo el contenido se movió a la columna B. Para eliminarla, control menos. Igual para la fila. Chi barra espaciadora, control menos. Ahí la eliminé. Igual la columna yo la puedo agregar haciendo clic en la letra, botón derecho, insertar y automáticamente se agregaría. Entonces ya vimos insertar celda, filas, columnas y eliminar celda, filas, columna también. ¿De acuerdo? Igual, todo esto que acabamos de señalar está contemplado en este grupo de herramientas que se llama celda. Por acá, insertar, miren, insertar celda, insertar filas, insertar columna, insertar hoja. Eliminar celda, eliminar filas, eliminar columna, eliminar hoja. O sea que todo esto que acabo de hacer con tecla tajo está en funcionalidad por este grupo, por este bloque que está ahí arriba. Este grupo de herramientas que se llama Celda. Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta o aclarando? ¿Preguntas, chicos? ¿Está todo claro? En un minuto Sí, maestro. saldrá la grabación, pero volvemos y entramos. ¿De acuerdo? O sea, se quedan ahí mismo, me va a sacar a mí, yo vuelvo y entro y retomamos. Ok, en ese minuto igual vamos a ver el borde de la celda. Yo acá lo agregué, el borde de la celda. Vamos a eliminar esta columna, control, barra espaciadora, control menos. Y vamos a cambiar estos bordes. Vamos a cambiar el borde del encabezado. Entonces, por acá, en esta parte, cambiamos el borde. Por ejemplo, si yo quiero un borde exterior grueso, ahí ya yo cambiaría, habría cambiado. Miren acá como la raya se ve diferente, se ve gruesa. Igual si yo quisiera que esta tuviera un color y un color de relleno también. Por acá en borde yo le puedo cambiar el color de la línea. Miren acá, color de la línea. Vamos a poner un color llamativo, rojo. Automáticamente yo haga clic y arrastre, pues se va a sustituir el color. Ahí estaría toda esta parte en color rojo. Con el lapicito yo voy agregándole. Si yo quiero establecer que la tabla... Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo se sienten, chicos? Buenos días, profesor. Gracias por estar presente. Sé que es un sacrificio estar el domingo después de una semana entera laboral o los que no laboran de los compromisos que tengan. Sé que es un poquito Día, profe. extenuante, pero aquí estamos. Vamos a tratar de hacer este encuentro lo más práctico y explicativo posible.
para que comencemos ya a ver lo que es Excel básico. Una vez seamos quórum, ya somos 10 conmigo, o sea que ya es para Infotest un quórum. Vamos a solicitar que alguno de ustedes se anime para bendecir el momento con una oración. Por favor, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Mariangi, adelante. Ok, oremos. ¿Se escucha bien antes de todo? Sí, se escucha bien. ¿Y ustedes a mí me escuchan bien? Ok, ok, perfecto, oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor por este día y porque nos permites estar reunidos aquí, por habernos cuidado y permitirnos estar con vida. Señor, ahora que vamos a iniciar este curso, permite que aprendamos y que obtengamos las habilidades necesarias para seguir manejándonos por nuestro futuro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Mariangi. Nada. Eh, por acá seguimos con esta parte de Excel básico. Aún la plataforma ha habido unos inconvenientes porque le estaban dando mantenimiento y todavía el curso no está visible en plataforma, pero igual podemos ir ganando tiempo y ir viendo algunos conceptos y algunas funcionalidades de Excel para que sea más viable y más rápido poder realizarla. Que de hecho creo que vamos a ver una vez esté en la plataforma 2 unidades en uno, o sea que es muy probable que para el transcurso de la semana esté habilitado, yo le suba las actividades y habilite 2 unidades. Todo depende qué día se habilite el curso en plataforma. Muy bien, Excel básico es nuestro curso. Eh, Desearle éxito en lo que va a ser este entrenamiento o curso. Eh, yo voy a cambiar por acá de slide, pero voy a irme a una parte específica. Ya esta parte la vimos en nuestra inducción, todo esto. Vamos a volarnos todo esto y vamos a ir hasta la parte que nos compete para el día de hoy. Ok, introducción a la hoja de cálculo, por aquí está. Vamos a ver algunos conceptos. En primer lugar, em, el concepto general que quiero compartir con ustedes es que Excel es una hoja de cálculo y como hoja de cálculo está compuesta por filas y columnas, que creo que lo vimos el primer día. Vimos la cantidad de filas y columnas que tiene Excel. ¿Lo recuerdan? Sí. De acuerdo. Entonces, a lo que hacemos referencia es que las columnas están representadas por letras. Y las filas están representadas por número. Hay una cantidad de filas que son 1.048.576. Ahí está. Lo pueden ver por acá abajo, en la parte inferior de aquí lo ven, 1.048.576. ¿Pueden verlo? ¿Se ve, chicos? Hola. ¿Pueden ver la cantidad de columnas que tiene?
Vamos a esperar un minuto a que sigan ingresando. Bernabé tiene la manita levantada, puede tomar. Eh, Profe, buenos días primeramente. Yo entré un poco tarde realmente porque no, o sea, tuve que salir y ahora fue que llegué. Una pregunta sobre la grabación de la clase es si usted estaría enviándonos, qué sé yo, un enlace o algo así por el grupo, o dónde podríamos encontrarla. Así, cuando uno entra tarde, podría tomar una retroalimentación, por así decirlo, de la clase completa. Sí, los encuentros, buena pregunta. Los encuentros siempre van a ser grabados por Zoom. Lo edito y lo subo a YouTube. Entonces, a través del grupo de WhatsApp, yo lo comparto. Igual cuando la plataforma esté arriba, yo lo subo también a la primera área de la plataforma, que pueden ir buscando los videos en esa área. Esas son las vías. En todo caso, si usted eh, lo necesita particular, aunque esté en el grupo, pues también me escribe y le compartimos el enlace. Sí, yo creo que sería bueno que se compartiera el enlace por el grupo, porque así, yo sé que yo quizás no sea el único que tenga esa duda, Sí, eso que no, realmente, sí, no me entiendo, sí es mejor. de acuerdo, eso no es inconveniente. Vamos a seguir avanzando. Entonces, Gracias. siempre a la orden, quedamos por acá en la parte de utilizar los bordes de la celda y cómo nosotros podemos a través del lapicito ir modificando bordes de la celda, color. Por acá está todo lo que tiene que ver con borde y el tipo de borde, borde inferior, borde superior, borde izquierdo, borde derecho, borde grueso, exterior y así sucesivamente. También tú puedes dibujar estilo de la línea, por ejemplo, si tú quisieras agregar un estilo de línea doble, solamente, por ejemplo, esta parte de aquí abajo, miren cómo automáticamente ya ahí tengo línea doble en esa parte. Ya para terminar de personalizar, presionamos Escape, la tecla Escape, escape. ¿De acuerdo? Eso es para lo que tiene que ver con los bordes de la celda. ¿Alguna duda, pregunta de todo lo que hemos visto? No. Todo claro, profe. Excelente. Por ejemplo, si yo quisiera dar un formato más personalizado a esto que yo tengo acá, que vamos a llamar tabla, aunque no tiene las características de una tabla, porque no tiene los campos en las columnas, en los encabezados de la columna, y no tiene registro. Entonces, no cumple con las características de una tabla, aunque esté en cuadritos, como se presentan las tablas. La única característica de la tabla o de una tabla que tiene esto es que está en recuadritos. Es lo único, pero no cumple porque no tiene campos en los encabezados. O sea, aquí iría nombre, apellido, dirección, teléfono, sexo, eh, departamento, salario, qué sé yo. Esos datos irían en lo encabezado. Y por acá, entonces, lo que cumpla con cada uno de los mandatos que dicen los campos. Lo que se inserta en la tabla debajo del encabezado o campo encima de la columna, lo que se representa debajo se le conoce como registro y los registros siempre están en una fila. Una base de datos no puede tener un registro totalmente en blanco, o sea, que no puede tener una fila totalmente en blanco porque eso complicaría a la hora de crear reportes, tabla dinámica y todo lo que tiene que ver con funcionalidades en Excel. Igual no puede tener un campo totalmente, o sea, una columna totalmente en blanco. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quisiera personalizar esto de tal manera que darle un formato adecuado a mi gusto, me voy a ir a la parte donde dice dar formato de tabla, que está en estilo por acá, dar formato de tabla, y por acá hay formato preestablecido.
La tabla tiene encabezado o lo vamos a dejar sin encabezado y ahí estaría. Como no tiene encabezado, saldría esto. Como esto no me interesa, entonces yo lo voy a convertir en rango. Le voy a decir que sí y esta columna de acá, como no tiene encabezado mi tabla, la voy a eliminar. Control menos, esa fila, perdón. Y ahí entonces la tabla quedaría personalizada. O sea, en dar formato, si esto cumpliera por acá, bueno, no estoy fuera. En esta parte de dar formato, estilo, vamos a decir que la tabla no tiene encabezado y ahí estaría una personalización de esta área. Ya para hacer que todo esto, él selecciona solamente el área donde contiene registro. Para que esto sea más visible, habría que introducir datos y poner los campos donde van. Vamos a hacerlo para que sea más visible. Vamos a eliminar toda esta parte. Vamos a borrar todo esto. Donde dice eliminar, por acá le vamos a dar a eliminar celda, eliminar todas las columnas para que quede en blanco. Y por acá vamos a poner nombres, apellidos, dirección, teléfono, sexo, departamento. Y anyway, vamos a dejarlo ahí. Vamos a poner esto más grande y vamos a introducir un mismo dato en todo, suponiendo que eso represente lo mismo. Yo voy a seleccionar todo el rango de datos que voy a utilizar para la base de datos, lo voy a tomar hasta acá y voy a introducir Ardi en Manuel. Ahí va. Voy a hacer control enter para que él esto que acabo de escribir me lo copie en todos los demás, en el rango que yo acabo de seleccionar. Control enter y ahí está. Entonces, doble clic para ajustarlo. Ya eso lo vimos. Ajusto. Sigo ajustando para que aparezca total. Ahí está. Y ahí está. Ahí estaría mi base de datos. Vamos a ir a la pestaña disposición. Adelante, Wilton. Wilton. Eh, que yo vi, profe, que usted lo estaba ajustando uno por uno. No sé cómo lo hice, pero yo seleccioné todas las columnas y en la parte final le di doble clic Y se y se ajustó autoajusta. todo. Sí, Exactamente, eso es muy buena práctica. Lo que él acaba de decir es que selecciona todo y se va a la última columna y todos los datos se van a ajustar. Pero como es básico, porque ya eso es un conocimiento, ya un poquito más de conocimiento, como es básico, lo hicimos columna por columna, pero se aplica. Seleccionamos toda la columna y en la última columna hacemos doble clic y va a autoajustar todos los demás. Es lo que él acaba de señalar. Ok, entonces por acá tenemos la base de datos con nombre, suponiendo que esto sean los apellidos, que esto sea una dirección, que esto sea un teléfono, sexo y departamento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a darle formato a la tabla. Nos posicionamos dentro de una celda de la tabla, nos vamos a la pestaña inicio o a la cinta versión inicio y le vamos a dar formato como tabla. Y vamos a seleccionar uno cualquiera, vamos a seleccionar este. Nos va a preguntar, ¿la tabla tiene encabezado? Sí, la tabla tiene encabezado. Miren por qué los encabezados siempre tienen que estar en el inicio de la columna. Por ejemplo, nombre, apellido, esto está el nombre está en la columna A. Apellido está en la columna B. Dirección está en la columna C. Teléfono está en la columna D y así sucesivamente. Si yo lo pusiera esto en las filas, entonces ahí sería un desastre. Entonces, si yo le doy a aceptar automáticamente, miren cómo la tabla se personalizó. De tal manera que tengo una tabla, puedo filtrar, por ejemplo, en este caso no tendría mucha funcionalidad filtrar porque el dato es el mismo en todo, pero más adelante vamos a ver cuál es la funcionalidad de esta parte. Entonces podemos establecer ya con esta parte que acabamos de ver que una tabla es una serie de filas y columnas
con rótulo. El rótulo es esta parte de acá arriba que se conoce como campo. A las filas total, a la inserción de datos en fila se le conoce como registro. ¿De acuerdo? La idea es la siguiente, que una tabla puede utilizarse como una base de datos en las que las filas corresponden a los registros y las columnas corresponden a los campos. Una base de datos no puede tener un registro totalmente en blanco, o sea, no puede tener una fila totalmente en blanco, ni puede tener un campo, o sea, una columna totalmente en blanco. Porque a la hora de seleccionarlo, por ejemplo, si yo comienzo a escribir por acá, voy a escribir lo mismo que dice allá arriba, en este rango, para que ustedes vean. Ardi, el mismo nombre, voy a utilizar Emmanuel Aibar. Si yo hago control enter, ahí yo tendría el mismo resultado. Si yo quisiera modificar algo acá, por ejemplo, si yo quisiera seleccionar todo con control asterisco, miren dónde se para. Justo en el área donde está el espacio. Si yo agrego, por ejemplo, acá en el número 12, voy a agregar varias filas para separar esto. Control más. Y acá yo vuelvo y agrego otros registros. Voy a poner mi nombre. Eric Aibar Camilo. Ah, perdón, lo voy a agregar de un golpe todo para que no tener que, o lo puedo hacer así. Y hacia abajo, hasta acá, para que ustedes vean. Miren qué pasó automáticamente, que la tabla automáticamente, díganme qué pasó ahí. Wiltor. Ahí lo que sucedió fue que cuando usted insertó el nombre, Ujú. automáticamente se copió el mismo formato de la tabla. Correctamente, porque es una tabla. Miren contrario acá, yo voy a copiar, a escribir aquí debajo, de nuevo, Ardi Manuel, enter. Miren qué pasó. Cuando hice enter no pasó nada, siguió la tabla sin nada. Si copio hacia acá, siguió sin nada. Para que sea más visible. Por ejemplo, suponiendo que esta tabla tuviera todos los bordes, vamos a poner borde normal. Mírenlo ahí, como yo pues, anteriormente había seleccionado en la celda, había seleccionado borde doble, mírenlo aquí cómo se agregó. Suponiendo, yo voy a escribir aquí el nombre de mi hijo, Ardi Manuel. Si yo tabulo, miren qué pasó. Automáticamente no pasa nada. Si yo sigo escribiendo, igual va a ser. Excel, mire acá. Si esta base de datos no estuviera creada acá arriba, Excel interpretaría que de aquí para abajo no va a copiar el formato. Él me lo está haciendo porque Excel es inteligente y Excel va tomando nota. Él vio que acá yo tenía una tabla, pero acá no. Entonces, miren qué pasa. Si yo modifico, si presiono control asterisco y modifico esta tal formato de tabla y lo modifico ahora por un color verde. Lo que está debajo, miren qué pasó, se quedó igual. ¿Por qué? Porque Excel interpreta que esto es una base de datos separada y está en la misma hoja, no puede ser una base de datos separada. Por eso es que no puede haber un registro totalmente en blanco. Si yo elimino este registro, control menos, entonces, si todo lo que yo agregue, ya de ahí para adelante, entonces va a contemplar el formato que se estableció en la base de datos. ¿De acuerdo? Las tablas se pueden ordenar en la pestaña inicio, por acá está en edición, en el grupo de herramientas de edición, por acá hay un botoncito para ordenar desde la A a la Z, que es lo mismo de menos a más, ordenar de la Z a la A, que es lo mismo de más a menos.
ordenar personalizado y filtrar. En este caso de esta, yo puedo filtrar porque tiene el botoncito de filtro, pero si no lo tuviera, yo se lo puedo agregar igual el botoncito de filtro. El botoncito de filtro está representado por un embudo. ¿De acuerdo? Voy a borrar esta parte para hacer lo último que vamos a ver por el día de hoy. Control menos. Voy a eliminar toda la fila. Ahí está. Entonces, por acá tengo esta base de datos. Si yo quisiera mover esta base de datos de un lugar a otro, control asterisco o control E, selecciono todo. En el relieve de la base de datos, cuando el cursor se ponga con cruz negra, como está ahora, yo muevo, traslado la base de datos de un lugar a otro. Ahí estaría. Eso es una forma. Control Z, vuelvo hacia atrás. Otra forma es con control X, con esto yo corto y pego. Y entonces la voy a mover más para acá abajo hasta la fila 32, control V. Entonces miren la base de datos donde se movió. Estaba acá al inicio, mírenlo ahora donde se movió. Control Z, para que vuelva al principio. ¿De acuerdo? Esto es mover una hoja o base de datos de un lugar a otro. Yo puedo copiar la hoja de esto que está acá, control asterisco, control C, control asterisco y control C. Ahí copié. Entonces voy a pegar de diferentes maneras. La primera es que voy a pegar exactamente la hoja, la base de datos como está. Control V. Ahí se pegó exactamente la base de datos, idéntica, con todo, las funcionalidades, la personalización. Si hubieran funciones hechas, se va a pegar igual. La siguiente forma de pegar es botón derecho, la siguiente que dice acá, pegar valores. Miren qué pasa en pegar valores, que se pega a la base de datos. ¿Qué diferencia hay? Que se pegó sin formato. Se pega sin formato, solo los valores. La siguiente, botón derecho. Si pego esta, pego las funciones. Si hubiera una función, por ejemplo, suma, porcentaje, lo que sea, va a aparecer la función, pero el formato se quita. La siguiente es botón derecho en la celda. Y esta que es pegar el formato. Aquí yo pegué el formato de la tabla, pero los valores no se pegan. Hay dos funciones más, pero como esto no cumple con las características de base de datos, porque en todo está el mismo campo, y por ejemplo en teléfono, eso no puede ser lo que tenga, y en dirección tampoco eso puede ser lo que tenga, entonces por eso las demás opciones no aparecen. ¿Estamos claros? Chicos, por lo pronto eso era lo que teníamos preparado para presentarle el día de hoy. Duda, pregunta, aclarando qué les ha parecido. Por mi parte, ya yo tenía algunos conocimientos, profe, de eso que usted Ajá, estaba haciendo. ajá. No sé, mis compañeros. Excelente, Jos Marley. Yo pondré el video a subir en breve y le compartiré el enlace para que retroalimenten. Igual vamos a estar al pendiente en el transcurso de la semana para desde que el curso lo hayan subido, entonces comenzar a trabajar. Sí, profe, porque sería bueno, o sea, que usted enviara las grabaciones por el grupo para cuando ya las tareas las podamos hacer, por lo menos guiarnos de los ejemplos que usted nos ha dado. Excelente, así lo haremos. Pues nada, señores, disfruten lo que queda de Maestro, y domingo. usted, permiso, Ajá. y usted pasó la lista. Honestamente no sé, no llevamos pase de lista. Ok, no como El, entré pa- hoy, entré el, la semana pasada. el pase de lista es entrar por lo menos una hora diario a la plataforma, porque de eso sí, Infotech lleva un registro, una estadística que aparece en la misma plataforma. E inclusive te dice la cantidad de horas que tiene un participante sin ingresar a la plataforma. Desde que la plataforma esté habilitada, usted, aunque no tenga actividad por hacer, pues debe entrar por lo menos una hora diaria. Aunque la deje Perfecto. conectada.
y no haga nada. ¿Se entendió esa parte? Otra cosa a tomar en consideración es que desde que la plataforma esté creada, usted debe colocar su foto de perfil, llenar algo que se llama guía obligatoria. Eso es obligatorio, eso tiene un valor de 5 puntos. Deben llenarla todo. Si no la llenan, entonces hay una dificultad. Hay unos módulos transversales que puede que le aparezcan. Si usted ha hecho curso en este año y hizo esos módulos transversales, pues ya no le va a aparecer. Pero a los que no han hecho curso este año, le van a aparecer unos módulos transversales. Los módulos transversales son módulos que no tienen facilitadores y ustedes lo pueden hacer con los recursos que están dentro de la plataforma, o sea, videos, PDF, PowerPoint, materiales y ese tipo de cosas. Usted lee y llena. Son cursos de, por ejemplo, medio ambiente, eh, educación vial, ese tipo de curso. ¿De acuerdo? Adelante, Jonathan. Profe, una pregunta. Cuando la plataforma ya esté disponible, ¿usted nos va a avisar para nosotros saber? Exactamente, a través del grupo le voy a decir, chicos, entren su número de cédula sin guiones en ambos lados, lo colocan y van a ingresar. Incluso si algunos tienen, no saben cómo ingresar, hay un video en mi canal que se lo podría compartir. Profesor, yo no sé ingresar a la plataforma, eso no te debe dar vergüenza. Le comparto el video y usted entonces hace el procedimiento de acuerdo al video. Sin más nada, chicos, de mi parte ha sido todo. Gracias por su tiempo. Feliz domingo. Bye bye. Gracias igual, profe.